¿Cómo están, estimados estudiantes? Les habla el profesor Edgar Ricardo Ramírez Altamirano. En esta ocasión vamos a mirar las características y la gráfica de la función cosecante. La función cosecante se denota con f de x igual a cosecante de x o y igual a cosecante de x. Aquí vamos a también a mirar las características que son la amplitud, el periodo, la desfase y el desplazamiento vertical. Bueno, en esta ecuación miramos que están resaltadas de color azul unas letras que son las que nos van a determinar cada una de las funciones, perdón, cada una de las características de esta función. Entonces miramos que la amplitud está indeterminada. Pues aquí en la gráfica vamos a darnos cuenta por qué la amplitud en la cosecante es indeterminada. Entonces miremos que desde que empieza a formarse la gráfica, ¿sí? Viene de unos valores altos que no tenemos conocimiento qué valor es, ¿sí? Llega hasta el más bajo que es 1, ¿sí? Y luego tiene un crecimiento ascendente, ¿sí? Entonces aquí en estos valores, este crecimiento ascendente no sabemos a qué número llega, a qué valor, entonces se lo puede catalogar como infinito, ¿sí? Como más infinito. Y en la parte negativa del eje Y también, digamos que empieza un crecimiento ascendente, ¿sí? En la parte, desde la parte baja, desde la parte más negativa, de los números más bajos que podamos imaginarnos, y llega al número más alto, que es -1, y de ahí nuevamente tiene un crecimiento descendente, ¿sí? Este crecimiento, digamos que llega hacia la parte más negativa, que puede ser menos infinito, ¿sí? Es limitado por una línea recta que se llama asíntota, ¿sí? Bueno, ahorita más luego vamos a describir qué significa la asíntota. Entonces, digamos, esta amplitud está indeterminada por eso, porque podríamos decir que es de más infinito a menos infinito, ¿sí? Sin tener en cuenta que aquí hay unas dos unidades que es de 1 a -1 que están fuera de esta, digamos, de esta amplitud, podríamos decir. Entonces, por eso está indeterminada. Aquí hablamos de la asíntota, es una recta a la que se aproxima continuamente, ¿sí? Se están aproximando continuamente la gráfica, la línea de la gráfica con esta recta asíntota, ¿sí? Que cada vez entre las dos tiende a ser cero, ¿sí? A medida que se extienden indefinidamente, pero que nunca se van a juntar, ¿sí? Esta asíntota determina pues que la gráfica no se salga de su periodo. Y hablando de periodo, pues ya sabemos que el periodo es 2pi, ¿sí? Aquí lo tenemos demarcado desde 0 a 2pi, ¿cierto? Y acá en el siguiente ciclo nuevamente va de 2pi a 4pi y así sucesivamente. En la parte negativa también está desde menos 2pi hasta 0, ¿sí? Teniendo un periodo constante, ¿sí? Este periodo se lo determina con la letra b, o sea, se divide 2pi, que es el periodo de la de la ecuación básica dividido entre b. El desfase. El desfase es el desplazamiento horizontal, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo pues de este signo, ¿sí? Y está determinado pues por la letra C. Entonces se lo calcula dividiendo la letra C, pero con signo negativo sobre B, ¿sí? En la traslación vertical, pues es el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo también de este signo que está determinado por la letra D. Este es más fácil de calcular porque simplemente si acá, digamos, es un valor, digamos, es 1, más 1, entonces la gráfica se sube una unidad. Y si, digamos, fuera negativo, entonces la gráfica se baja, ¿sí?
sobre el eje Y. El rango, bueno, aquí este rango, pues, este se lo define a través del eje Y. Entonces, como habíamos explicado, se lo ha catalogado que viene desde menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Unido con este otro, digamos acá, desde 1 hasta más infinito, ¿sí? O sea que entre 1 y menos 1, estas dos unidades quedan fuera del rango de la gráfica. El dominio también está definido sobre el eje X, ¿sí? Entonces aquí nos miramos que eh, eh, todos los reales, ¿sí? Están dentro del dominio de, de- 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 de la gráfica, menos una constante multiplicado por pi. Entonces, ¿por qué estos no? Digamos, por ejemplo, aquí tenemos esta asíntota que pasa exactamente por pi, por 2pi, por 3pi y así sucesivamente. Incluso acá el eje Y actúa como una asíntota, ¿sí? Por menos pi, menos 2pi. Por todas estas pasa una asíntota. Esta está impidiendo, digámoslo así, que la gráfica o que la curva pase por ese punto, ¿sí? Entonces, todos digamos, los puntos por donde es pi, 2pi, 3pi, a medida que va aumentando, por eso es una constante, y esta constante pertenece a los números enteros, entonces por allí no va a pasar la gráfica. Por eso estos están fuera del dominio de la gráfica de la cosecante. Bueno, y ahora vamos a mirar que cosecante y seno son dos funciones recíprocas, ¿sí? Nosotros conocemos que el seno de x es igual a 1 sobre la cosecante de x y también que cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Bueno, ya sabemos que cuando se habla de ser recíprocas, quiere decir que hay una mutua correspondencia entre esas dos funciones. Bueno, aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Nosotros miramos que esta de color naranja es la cosecante y la verde es la del seno. Miramos que hay unos puntos donde ellas se encuentran, ¿sí? Mm, ahí digamos que es la reciprocidad entre ellas dos. Bueno, miremos que el periodo de las dos es de 2pi, ¿sí? Aquí donde es cero, digamos en el punto de intersección de la x, cuando el seno vale cero, ¿sí? Equivale a 0 grados, a los 180 grados y a los 360 grados, ahí se cruzan unas asíntotas, ¿sí? Que estas asíntotas interfieren sobre la gráfica de la cosecante, cortando a la gráfica del seno. Aquí, digamos, mientras la de la secante tiene un crecimiento, digamos aquí, de crecimiento, ¿cierto? Desde valores muy altos hacia abajo, llegando a 1, la del seno tiene un crecimiento ascendente, ¿sí? Entonces, aquí llega a este punto y ahí digamos que hay otra vez la correspondencia, mientras la gráfica o la curva del seno tiene un decrecimiento y la gráfica o la curva del cosecante tiene un crecimiento ascendente, ¿sí? Y acá lo contrario. Entonces, digamos que mientras la una aumenta los valores, la otra los disminuye. Entonces, eso es, digamos, la reciprocidad entre ellas dos. Y aquí nos damos cuenta que, que la gráfica de la cosecante, ¿sí? Tiende a unirse con la asíntota, ¿sí? Llegando a valores muy altos indefinidamente, pero nunca se van a topar, llegando al más infinito. Y lo mismo pasa acá, ¿cierto? En la parte negativa, llegando a valores tan bajos, ¿sí? Y tampoco se va a topar. Digamos, sí, digamos, es la explicación de la reciprocidad entre estas dos gráficas.
Bueno, ahora vamos a mirar en GeoGebra. Bueno, ya estamos aquí en GeoGebra y vamos a- aquí en la barra de entrada vamos a graficar la función cosecante. Fallita. Miren, aquí está. ¿Sí? Y vamos de una vez, vamos a graficar la del seno, ¿sí? Para que nos fijemos que estas son, digamos, son gráficas que se corresponden una con la otra y son muy fáciles de graficar aquí en GeoGebra, ¿sí? Simplemente es para que nos demos cuenta lo que habíamos explicado anteriormente, ¿sí? De la asíntota, que aquí tenemos el eje Y actúa como asíntota en los puntos, ¿sí? Donde aquí cambiamos los valores para que nos demos cuenta sobre en radianes, para que nos demos cuenta por dónde son los cortes, por donde pasan las asíntotas, exactamente por pi, 2pi, 3pi, miren, ¿sí? El eje Y actúa como una asíntota donde hay una interceptación entre las dos gráficas, mientras la una asciende y la otra desciende, ¿sí? Esta es la correspondencia que hay entre ellas dos. Listo, esto es, digamos que, de pronto miramos los coloquémosles unos puntos de movimiento, ¿sí? De las dos gráficas, cambiémosle el color a este un poquito, un color más que sea más, se resalte más, y acá también el otro color, el otro color que se resalte también, ¿sí? Podría ser este azul, listo, y aquí los vamos a poner en movimiento los dos, ¿sí? Ay, perdón, nos quedaron de dos puntos, este nos quedó mal. Separémoslo. Quitémoslo sí, vamos sobre esta. Ahí. Vamos a ver si ahí nos funciona. Eso, ahí fue. Listo. Ahí tenemos estos dos. Desafortunadamente es muy difícil hacer que coincidan los dos que se encuentren. Sí, casi. Bueno, ahora sí vamos a mirar el comportamiento de las características de la gráfica de la cosecante. Vamos a abrir nuestro archivo, encontrar cosecante, voy a guardar. Bueno, y aquí tenemos nuestra función cosecante, aquí está la curva, está azulita, ¿sí? Vamos a mirar qué pasa con la amplitud. Miren, entonces empecemos con la amplitud en la parte, ya dijimos que la amplitud está indeterminada, ¿cierto? Porque siempre va a tender siempre a más infinito y por el lado negativo a menos infinito, ¿sí? Pero si le aumentamos aquí el 2 o el 3 que le multiplique a la función, el espacio, ¿sí? Que va a quedar digamos, sin su rango, va a aumentar, ¿sí? Digamos, por ejemplo, aquí, normalmente es entre 1 y menos 1, pero si lo aumentamos va a quedar entre 2 y menos 2, miren, ¿sí? O si es 3, entre 3 y menos 3, ¿sí? Simplemente eso, pero igual va a seguir la amplitud, va a seguir siendo indeterminada. Y por la parte negativa también, ¿sí? Igual, tenemos en menos 1, ¿cierto? En menos 2 igual, mira, como es negativa, esta quedó por el lado negativo, pero sí, y la positiva queda por el otro lado. Bueno, ahora sí vamos a mirar el periodo. El periodo ya dijimos que está determinado por la letra B, ¿cierto? Aquí que está multiplicando el ángulo, ¿sí? Entonces si lo aumentamos a 2, pues el periodo se hace más pequeño, ¿sí? Digamos que este periodo es de pi, de 0 a pi, porque se tiene en cuenta eh, la parte que está en la parte positiva del eje Y y la que está en la parte negativa, ¿sí?
porque normalmente es 2pi, ¿cierto? 2pi, miren. Y aquí baja a pi y así sucesivamente y se van haciendo cada vez más pequeños y la parte negativa igual. Cuando es 0, pues miren, cosecante de 0 da 0, entonces desaparece la gráfica, ¿cierto? Y acá hacia el -2 igual se va haciendo más pequeño el periodo. La desfase ya dijimos que es el desplazamiento horizontal a través del eje X hacia la derecha o hacia la izquierda. Digamos, por ejemplo, empecemos con la parte negativa. Si es, por ejemplo, digamos, X menos 1, la gráfica se desplaza hacia el lado derecho. Entonces, ¿por qué? Por el menos que tenía en la fórmula, ¿sí? Ese menos hace que me cambie el sentido. Y si lo ponemos hacia la, es positivo, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Listo? Aquí nos damos cuenta. El desplazamiento vertical, ese es el desplazamiento de unidades hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, digámoslo por la parte negativa, miren el desplazamiento bajo una unidad, porque le colocamos -1 aquí, -1, bajo una unidad, ¿cierto? Entonces, tanto la curva que estaba en la parte positiva bajó y llegó hasta 0, la curva que está en la parte negativa también bajó una unidad y llega a su punto máximo es -2. O bajémoslo otro poco y miren, si se bajó, ¿cierto? Se bajó aquí, miren. Y aquí bajó a -1 y la curva digo, su punto más alto está en -3 y acá el punto más bajo está en -1. Y si lo subimos, lo mismo. Si le colocamos +1, ¿cierto? La curva que está en la parte negativa llegó a 0, mientras que la que está en la parte positiva llegó a 2 del eje Y. Y acá también, mire, sigue subiendo, ¿sí? Y así sucesivamente. Llegó a 4, si le aumentamos a 3, llega a 4 y el otro llegó a 2. Bueno, creo que eso es todo, estimados estudiantes. Hemos llegado al final de esta clase, de este video. Entonces espero que hayan comprendido este tema y pues que repitan este video varias veces para que lo comprendan y en la próxima clase pues ya la vamos a hacer presencial y vamos a despejar las dudas. Así que muchachos, juiciosos y hasta la otra oportunidad. Que la pasen bien. Chao.